Hola, soy el profe Andalón y te deseo que te vaya muy bien, en particular en matemáticas. Como puedes ver en esta ocasión, pues voy a explicar para primaria, en el caso del primer grado y segundo grado, el tema de pues contar números de forma ascendente y descendente. Vamos a suponer de 2 en 2 y pues nada más trabajando números del intervalo de 1 a 100. Ya para estas instancias, pues se supone que los niños o niñas pues ya saben mínimo contar de memoria pues del 1 hasta el 100. Pero ¿qué pasa si les dices empieza a contar pues de 2 en 2 y tal vez empezando con un número par, por ejemplo a partir del 12? O qué tal si ahora también empiezas con un número impar, qué tal si vas a contar de 2 en 2 pero empezando del 21, por ejemplo. Todo esto pues básicamente se trata de la actividad que dejo en la descripción de este video y el gobierno pues está dando instrucciones y la intención de este video es apoyar a los padres, a los docentes con pues poder tener material adicional, ya que como sabemos ahorita pues estamos aprendiendo desde casa. Bueno, ¿qué dice este material? Tiene fecha del día de hoy, hay ciertas fichas de repaso y básicamente dice cuenta en voz alta de forma ascendente y descendente del 1 al 100 de 2 en 2. Básicamente de esto se trata el tema. Y es muy importante aquí resaltar que aunque son muy pequeñitos los niños en primero y segundo de primaria, hay que también aprender a que no solamente cuenten de memoria, porque obviamente van a empezar así, no hay problema. Pero cuando digan, yo ya sé muy bien contar del 1 hasta el 100, empiecen a decir, solamente cuéntame, por ejemplo, del 50 al 100 o del 30 al 50 y empezar a hacer como acotaciones y no solamente que empiecen y ahora sí que se vayan como maquinitas hasta llegar al final, porque también no aprendemos a identificar cuando eres muy pequeño pues qué número está adelante o atrás de un cierto número. Por eso es muy importante ponerles el reto a los niños una vez que ya saben pues contar del 1 hasta el 100, empezarlo a hacerlo por ciertas secciones de estos números. Bueno, menciona el concepto de series numéricas. A mí no me gusta hablar desde un principio con series numéricas porque después ya cuando vas en la preparatoria empiezas a ver el tema de series y en secundaria también, pero lo relacionas a una suma o una suma de una progresión. Entonces, para evitar enredos de que si una serie significa pues un orden de figuras o números que tienen una relación en común, pues simplemente dilo así, no estemos tratando de utilizar tecnicismos, es nada más. Imagínate que tienes varios numeritos o varias figuras en un cierto orden y ahora descubre qué tienen en común los que están pues tanto enfrente o atrás o a la izquierda o a la derecha. Nada más que investigues si tienen alguna relación estos elementos o dibujitos o números. No utilicemos tanto los términos matemáticos porque más adelante nos daremos cuenta que son más complejos después de corregir o explicar. Así que si estás en primero de primaria y estás en el tema de matemáticas de forma ascendente y descendentes de números del 1 al 100, de 2 en 2, porque obviamente también puedes hacer saltos, por así decirlo, de 3 en 3, de 5 en 5, de 10 en 10 y pues de una infinidad de formas. Es importante empezar con el concepto de números pares y el de los números impares. Si el niño no sabe esto, pues hay que empezar con este tipo de secuencia ordenada de números. Entonces, impares, ¿ok? Y pues empezaríamos simplemente, ¿no? Los pares, ¿cuáles son? Vas a empezar, el 0 es un número par y no sé por qué no lo ponemos, pero 0, 2, 4, y luego seguiría 6, y luego el 8, y así podemos continuar con esta sucesión o progresión, o como ya dije, no hay que utilizar tecnicismos, simplemente numeritos que tienen algo en común o relación. En los impares vamos a empezar con el 1, luego el 3, y luego el 5, y luego el 7, y luego el 9, y así. Entonces, un buen ejemplo para descubrir los números pares o impares, o por qué no ambos, del 1 al 100, pues creo que es una muy buena actividad si estás en primero de primaria. Y si se te hace muy complicada, pues bueno, pónsela a tu niño o niña
de segundo de primaria, sigo con secundaria. Una vez que ya dominen pues de memoria a partir del primer numerito hasta el último, ¿qué pasaría si le preguntas, oye, ¿qué número se encuentra entre el 6? Es decir, ¿qué numerito está tanto a la izquierda o a la derecha? Entonces que te digan 4 y 6. Esto es muy importante porque estamos fomentando que analicen y que recuerden. Y no solamente que memoricen cosas sin tal vez entender algo. Entonces, las matemáticas desde el principio es muy importante fomentar el análisis. Y pues si se equivocan no hay problema. También el error nos ayuda a aprender un tema. De hecho, conocer bien los números pares e impares del 1 al 100 es muy importante de forma general, así que pues encaja muy bien con esta actividad de buscar números que estén separados a 2 unidades o de 2 en 2, como quieran decirlo. Otra forma de interpretar los números de forma visual siempre es la recta numérica o también utilizar los dedos. Obviamente puedes descubrir otras formas, otros métodos y esto pues es muy importante decirle al niño, oye, ¿cómo se te ocurriría seguir descubriendo más números? Ya mencioné, podemos utilizar la recta numérica. Aquí tenemos el 0, aquí ponemos el 1, 2, 3, 4 y así podemos, bueno, 5, 6. Y en el caso de los números pares, que utilice el famoso conejo, ranita, cualquier animalito. Pero, o también pues un carro, un avión, un personaje, no importa, no tenemos que encasillarlos a un animal que brinque, ¿no? Puede ser cualquier cosa. La idea es que sea algo que le guste al niño. Entonces puede saltar de aquí, luego va a ir haciendo estos saltitos y de forma visual, por eso me gusta mucho la recta numérica, se da cuenta que están separados a una misma distancia. Obviamente si los hace bonita esta separación, se hacen bonitas, yo recomiendo que utilicen un cuaderno cuadriculado y haciendo algo muy similar para los impares en la recta numérica, a partir del 1 nos vamos a dar cuenta que están separados a una misma distancia. Entonces, ¿cómo puede descubrir un niño, una niña, la secuencia de números pares o impares? Bueno, ya depende de la creatividad. Por eso hay que darle varias ideas a estos niños y pues que ellos jueguen. Esa es la intención, que descubran qué números se encuentran del 1 al 100 en el caso de los números pares e impares. Y como ya lo había mencionado anteriormente, ya un nivel un poco más avanzado, podemos tener una recta numérica y tomar un número al azar que se encuentre entre el 1 y el 100, por ejemplo, 33, y decirle, continúa hasta el 50, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos el 34, el 35, el 36. Y esto es muy importante que el niño o niña sepa qué número sigue después del 33 y no tenga que estar contando de memoria a partir del 1 hasta llegar al 33 y luego que le siga. Esto hay que tratar de reducirlo porque pues ya vamos en primero o segundo de primaria y debe tener las capacidades de análisis y de retención o de memoria para saber esto. Y si no, pues es un momento muy ideal para hacerlo. Entonces tenemos 36, 37 y así pues va a continuar. A partir del 33, si tú saltas de 2 en 2, ¿cuál será el siguiente número? Y si ya entendió que pues están separados a una cierta curvita, pues esta curvita se va a dar cuenta que es el 35 y luego el 37 y así. Ahora, otra forma que pueden descubrir, no necesariamente con saltos o utilizar los dedos, es pues simplemente decir, aquí hay una bolita encerrada, luego no se encierra, luego se encierra un numerito, luego no se encierra y así fue como encontró pues un patrón o una razón que se está conservando en este caso. Por eso digo, no hay que nada más encerrar a un solo tipo de razonamiento para descubrir este tipo de números. Y hasta el momento, según mi percepción, se ha visto puro tema de primer año de primaria. Así que volví a revisar las referencias que dejo en la descripción de este video. Fui al libro de pues el tema o lo que se debería de ver en primaria en segundo grado. Y según dice que es relacionado a la multiplicación, es decir, entender el concepto. Y por eso pues voy a dar una pequeña explicación
explicación del tema. Vamos a suponer, para esto te recomiendo, como estamos en nuestras casas, ya sea que dibujes o le des al niño o niña que junte por grupos en la mesa, porque a veces dicen ponlos en cajitas, ponlos en vasos, pero para no hacerlo muy complicado, simplemente haz grupos en el piso, en cualquier lugar. Vamos a suponer de frijoles, aunque puedes agarrar arroz, carritos, dulces, cualquier cosa, lápices. Pero aquí para representar, supongamos que tenemos 1, 2, 3 frijoles, más aparte tenemos 1, 2, 3, por acá tenemos 1, 2, 3 y tenemos 1, 2, 3. Como te das cuenta, no todos tienen así como que bonitos, acomodaditos. Nada más hice mis grupos de frijoles y el estudiante pues ya debe tener la capacidad de poderlo traducir como una suma, porque todavía se supone que no sabe multiplicar o no sabe representarla o escribirla. Por eso estamos empezando este tema en segundo año de primaria. Así que dile, oye, ¿cómo lo representarías con una suma? Pues aquí tengo 3 elementos o 3 frijolitos, luego le tengo que agregar o sumar otros 3, acá otros 3 y acá otros 3. Ah, pues qué bien, ¿verdad? Y vamos a suponer, ya se lo pones más complicado si le quieres agregar más grupos de frijoles, pero ahorita nada más tenemos estos. Y pues le vas a decir, en lugar de que escribas todo esto, existe algo que se llama la multiplicación, que se supone que ya sabes las tablas de multiplicar, pero pues significa que estás repitiendo varias veces algo. Entonces, en lugar de escribir todo esto, aquí viene la famosa notación de la multiplicación que nos ayuda a simplificar sumas. Entonces tenemos 4 veces el número 3. Y aquí pues ya sea que se ponga a contar con los dedos o recordar las tablas de multiplicación, se dará cuenta que son 12 elementos o frijoles. Y así se pueden hacer otros ejercicios para seguir repasando la representación como suma y después la representación como multiplicación. Vamos a suponer que ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Acá 1, 2, 3, 4, 5. Como pueden observar, siempre la regla es hacer grupos con la misma cantidad de elementos y de lo mismo. Entonces aquí tenemos 3 veces, bueno 2, ya me estoy adelantando, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a dejarlo así. Entonces ahora tengo, y supongamos que acá tengo unos elementos. ¿Qué pasaría si pongo un elemento que no tiene la misma cantidad que los otros grupos? Bueno, más bien puse otro grupo que no tiene la misma cantidad de elementos. ¿Cómo lo representas como suma? Aquí tenemos entonces 5, acá tenemos 5, acá tenemos 5 y acá tenemos 3. Entonces, ¿cómo representas esto como una multiplicación? Pues obviamente no puedes incluir a todos los elementos. Aquí nada más esta parte, pues puedes decir, tengo en este caso 3 veces al número 5. Y pues acá le agregamos este numerito. Esto ya es un poco más complicado, pero sí es importante que empiecen a apreciar, pues no necesariamente todos los que tengamos aquí van a estar en la multiplicación, solamente los que se repitan, en este caso pues el 5. Y ya para poner la cereza al pastel, ¿qué pasaría si tenemos por ejemplo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4? ¿Cómo se representa como una suma? En este caso tenemos 4 más 4 más 4, que entonces se tiene 3 veces al número 4. ¿Y qué pasa? Y esto se sabe, bueno, obviamente contándolos, son 12 elementos. ¿Y qué pasaría si ahora tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3? Bueno, como suma sería 3 más 3 más 3 más 3. Y como multiplicación entonces se representa 4 veces el número 3, que casualmente pues también da 12. Así que ponlo a cuestionar si pues el orden de los factores, obviamente ya más adelante sabemos esto, pero cambia estas posiciones de las veces que se repite por el número y que empiece a observar que da el mismo resultado. Bueno, ya vuelvo a decir, esto ya es un análisis un poquito más allá, pero es importante tenerlo en cuenta. Espero te haya gustado la explicación para primero de primaria sobre pues cómo ir contando de 2 en 2 a partir de un cierto número dentro del intervalo de 1 a 100. Ya sabes, es muy importante los números pares, los impares y puedes tomar cualquier otro también. Para el caso de segundo de primaria,
aquí pues está muy visible el concepto de multiplicación, que empiecen a visualizar su representación como suma y luego también visualizar cómo se representa bien cortita, bien pequeñita, utilizando pues la multiplicación. Y muy importante, si te ayudó este video, suscríbete al canal y ayúdame a compartir este video.